Me confirman que sí. Así que, así que nada, vamos a ir arrancando entonces y simplemente, bueno, para hacer un poco de introducción a estos webinars que estamos haciendo, de mi experiencia pues al final ha sido una idea que tuvimos, que para los que no hayáis visto ninguno de este tipo de webinars, la idea un poco es pues acercar diferentes carreras profesionales, diferentes campos, sobre todo aquellos en los que pues, desde Thrive tenemos programas educativos, para que conozcáis un poco cómo es desde dentro, ¿no? Partiendo de la experiencia de gente que lleva años en el sector, que son profesionales que han pasado por el sector y que lo han visto desde diferentes puntos de vista, pues que os podamos acercar a vosotros un poco cómo funcionan esas carreras profesionales por dentro. Entonces, al final nosotros, tanto Edu como yo, solemos ir bastante a universidades y lo que vemos cuando vamos a universidades es que hay un desconocimiento brutal de cómo funciona el mercado laboral, qué oportunidades profesionales hay y cómo son las distintas carreras y cómo se diferencian. En el caso concreto del programa de datos, que muchos de los que estaréis conectados hoy pues tendréis un interés en datos, a mí todavía me ocurre que gente que aplica el programa de Applied Data Science no tiene del todo clara la diferencia entre un data scientist, un analista, un ingeniero, y en parte es normal, porque desde fuera pues todo parece muy similar y solo cuando te acercas un poco al detalle pues empiezas a ver las diferencias. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Intentar ver pues cuáles son los diferentes roles y qué es lo que hace cada uno, e incluso dentro de un mismo rol, como podría ser el de data scientist, pues cómo puede ser diferente en función de la empresa en la que estés, en el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es un poco ese. Al final, pues no importa si acabáis entrando en Thrive o no, pues es un poco lo de menos. Si conseguimos que haya interés por una carrera profesional o que alguien pueda decidir mejor qué carrera profesional perseguir gracias a esta información, pues nos daremos por satisfechos, ¿no? Entonces, nada, sin mucho más introducción, Sergio, muchas gracias por acompañarme hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guille? Nada, un placer siempre. Sergio es, bueno, lo voy a dejar que nos cuente un poco su carrera profesional, pero para que lo tengáis en la cabeza desde el principio, Sergio es Data Scientist, lleva más de 8 años de carrera profesional, es uno de los profesionales que conozco que son mejores en lo que hacen, independientemente del rol concreto que estén jugando, y un poco siguiendo esa máxima de rodearse de gente mejor que tú, pues lo engañé para que fuese uno de los profesores del programa de Applied Data Science. Así que muy buen profesional, un buen amigo y parte también de la familia Thrive. Entonces, para empezar un poco a que la gente te conozca y también que nos sirva un poco de excusa para recorrer diferentes perfiles, cuéntanos, Sergio, un poco quién es el Sergio Rozada profesional, cómo ha sido tu carrera. Ok, lo cuento. Bueno, como veis, Guille básicamente me convence con halagos, como habéis podido comprobar. Así que muchas gracias por la introducción, Guille. Pero nada, os cuento un poco, además os cuento porque yo creo que mi racional es interesante, he pasado por varios sitios. Yo vengo de ingeniería, yo estudié una ingeniería electrónica industrial, lo que se llama antigua industrias con especialización en electrónica, y hice ya el grado en ingeniería electrónica. Entonces, como mucha de la gente que hizo mi carrera, arrancamos por automatismos, robótica y cosas del estilo. Entonces yo empecé mi carrera en el centro de investigación que tiene ArcelorMittal en Asturias. Yo soy de Gijón, estudié en Oviedo. Entonces empecé trabajando en un centro de investigación, haciendo cositas inicialmente de robótica y posteriormente de fabricación aditiva, de impresión 3D. Entonces ahí hacía un poco la parte de software, en la parte de robótica hacía un poco también de algoritmia de computer vision y similar. Entonces ahí estuve como un par de años haciendo algo que quizás estaban en estado del arte o cerca del estado del arte, que me permitía entender un poco cuáles eran las corrientes dentro de la tecnología que se movían más, que más iban a impactar en el futuro y este tipo de cosas, ¿no? Entonces después de un par de años lo que decidí es que ya quería darle un pequeño giro a mi carrera profesional y especializarme en una materia que me gustara y saltar a ese ámbito más cerrado, más específico, si queremos, ¿no? Entonces yo me marché a Londres a hacer un máster en Data Science, estuve un año allí y
Y mientras tanto investigué un poquitito con un grupo ahí en la universidad donde hacía el máster en temas de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Algo más inteligencia artificial. Aquella época era cuando DeepMind empezaba a arrancar y todo esto de refuerzo empezaba a sonar bastante. Después de mi máster me volví a España y ya empecé como Data Scientist en BBVA. La primera gran empresa, gran banco, IBEX 35, empresa, como os podéis imaginar, muy grande, con un montón de retos, un montón de problemas interesantes. Y yo concretamente trabajé en la parte del PFM, que es todas las herramientas que el banco pone a vuestra disposición en la aplicación en términos de control de vuestras finanzas personales. Entonces, yo era Data Scientist en esa parte y hacíamos todas las herramientas analíticas que os permitían navegar un poco en vuestros datos, ¿vale? Dentro de las aplicaciones. Cualquiera de vosotros que tenga una aplicación bancaria en un teléfono móvil, pues ahí estoy usando el tipo de producto que yo desarrollaba en BBVA. Y ahí estuve un par de años, 3 casi. Y luego tenía ganas de explorar un entorno diferente, más pequeñito, en donde la tecnología tuviera más valor. De alguna forma, un banco, el elemento central, ¿no?, es pues, bueno, gestionar el dinero, si podemos simplificar, ¿no? Y la tecnología es una herramienta auxiliar que está más cerca de qué utilidad tenemos para desarrollar productos internamente dentro del banco que de estar en el corazón estratégico de la empresa, ¿no? Entonces ahí decidí marcharme a una startup que en su momento era pequeñita cuando yo entré, o era más pequeña cuando yo entré, que se llama SIFTAG, que es una startup madrileña, que ahora mismo ya no es startup, de hecho es lo que se considera scale-up, es decir, es el momento en el que la empresa ha hecho break-even y trata de maximizar su negocio as much as possible hasta que llegue a un punto crítico, ¿no? a un negocio que ya tenga una entidad considerable. Entonces, cuando yo me unía a SIFTAG estaba en esta transición, y era una empresa de marketing contextual, en este caso. La novedad de SIFTAG es que la publicidad la pone en función no de quien esté detrás de la pantalla leyendo un anuncio o algo del estilo, sino más bien en función de cuál es el contexto de qué hablan las páginas. Entonces ahí había que hacer literalmente pues, NLP, Computer Vision, Machine Learning un poco más avanzado si queréis, para entender cuál es el contexto de la página y poder machear las campañas de marketing con el contenido de las páginas. Ahí, claro, es una startup, entonces mis roles fueron variando bastante, pero acabé de manager de un equipo de inteligencia artificial y estuve, pues de nuevo, un par de años, cerca de 2 años y medio, algo del estilo, hasta que, pues bueno, cosas de la vida, Meta me llamó en su momento, hice los procesos de entrevista, etcétera, lo pasé y me uní a Meta como Machine Learning Engineer, es decir, mucho más pegado, ya saliéndome del ámbito modelado quizás o dando un paso hacia atrás y yéndome hacia la parte de desarrollo de software para modelos de datos. Allí estuve aproximadamente un año más o menos y ahora, bueno, lo que no os conté es que durante todo este tiempo, en varias partes del tiempo de mi carrera profesional, empecé a hacer un doctorado, paralelamente, part-time, digamos. Entonces, me estoy tomando ahora un pequeño año sabático para concluir el doctorado y ahora estoy haciendo una estancia de investigación en Pensilvania, en UPenn, aquí en Filadelfia. Genial. Pues, en resumen. Vale, entonces, bueno, como veis, pues una experiencia amplia y muy variada. Y una cosa bastante interesante es que Sergio tomó una decisión al principio de su carrera que yo creo que es minoritaria hoy en día. ¿Vale? Tú eres un buen estudiante, hiciste ingeniería industrial año por año con una buena nota y decides no hacer el máster. Y me imagino que la mayor parte de tus compañeros lo hicieron. Sí, es cierto. Correcto. Yo hice el máster, ¿vale? Porque no sabía qué hacer. ¿Por qué tú no hiciste el máster? Básicamente por la misma razón, porque yo no sabía qué hacer. Esto es una opinión muy contraria en mi caso. Es decir, casi todo el mundo hizo el máster por inercia, estaban en la carrera y era lo que tocaba, lo siguiente, ¿no? Y todo el sistema te empujaba un poco a ello. Lo que pasa es que yo veía el máster precisamente como una herramienta para la especialización, ¿no? Para acabar de formarte, para acabar tu ciclo formativo en algo en lo que realmente quieres dedicar tu carrera profesional. La realidad es que cuando estás en cuarto de carrera, como en nuestro caso en el grado, no tienes ni idea de qué al mundo laboral, ¿no? Yo por lo menos en aquel momento yo estaba muy perdido, no tenía ni la más mínima idea de qué iba a hacer con mi carrera, ¿no? Entonces realmente no conocía las alternativas. No quería enfrentarme al coste de oportunidad de hacer 2 años de máster, 1 año de máster en una temática que me pudiera interesar, pero que no me sirviera para el mundo laboral, al menos sin saber qué iba a hacer en el mundo laboral. Así que, o sea, yo lo tenía clarísimo. Yo quería trabajar, entender el mundo laboral y después, eventualmente, volverme otra vez a hacer un máster especializado en aquello
donde quisiera estar, ¿no? O sea, digamos que hacer un máster 2 años después de haber empezado mi carrera laboral estaba planificado, no en qué, pero volver otra vez para hacer el máster, sí, eso sin duda. No, no, y es muy, muy buen punto. Y yo ahora en Thrive, pues que hablo con mucha gente que está justo en la universidad en esa decisión, Sí. hay mucha gente que lo ve casi como, oye, es que si no, no me van a llamar a entrevistas, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que al final, en un mercado laboral que está razonablemente saturado, porque salen muchos universitarios cada año y tampoco es un mercado laboral que sea boyante, sí que hay un poco esa presión de necesito más títulos para que al menos pasar el currículum y que me den una oportunidad, ¿no? Que es un motivo válido, pero bueno, quizás sí que tiene sentido explorar, si ese es el único motivo, Sí. quizás sí que tiene sentido explorar si eres capaz de conseguir pasar ese filtro sin necesidad de hacer el máster, porque al final es un coste enorme, que al final un poco, y de nuevo, ¿no? Pensando un poco en Thrive, pues en estas conversaciones es, oye, intenta hacer uso de todo el capital humano que adquieres en Thrive, el networking, la gente que conoces, porque hay veces que poder pasar ese primer filtro del currículum es simplemente tener una referencia interna. Sí. Que alguien interno diga, oye, esta persona la conozco, tal, es seria, funciona bien, y solo con eso pues ya consigues pasar ese primer filtro más masivo y a partir de ahí, pues bueno, obviamente tienes que defender tu caso en un proceso, pero si el único motivo es para ponértelo en el currículum y que te tiren para atrás en menos entrevistas, pues bueno, creo que merece la pena evaluar si puedes conseguir lo mismo por otras vías. De hecho, yo recuerdo claramente, o sea, el momento en el que decidí enfrentarme a salir al mercado laboral, yo era consciente de que no tenía nada que ofrecerle al mercado laboral y que o sea, no sabía qué iba a hacer con ello, ¿no? Entonces yo recuerdo claramente decirme a mí mismo, bueno, pues voy a explorarlo un poco, un par de meses aquí en el verano previo, ¿no? Justo antes de acabar la carrera, voy a explorarlo a ver qué tal. Si no sale nada, pues ya decidiré, pero bueno, si sale algo, pues es mi preferencia, ¿no? Y salió, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, luego cuando tocas puertas, pues alguna te acaba abriendo eventualmente, ¿no? Sí. Y si no, pues bueno, o sea, habrás perdido 2 meses de tu vida buscándolo, pero ya está. Sí, creo que es otro mensaje importante que se habla poco y que al final tú en el currículum de la gente solo ves los síes. Sí. Solo ves los procesos de selección que han pasado, que les han hecho una oferta, que ellos han aceptado. Correcto. Pero lo que Sí, no sí. ves son todos los noes. No, Entonces, claro. solo necesitas un sí para Sí, empezar sí. tu carrera. Sí, eso es cierto, ¿no? O, por ejemplo, o sea, ahora me escucháis a Guille o cualquier otra persona y todo el mundo tiene una narrativa sobre su historia, ¿no? Sobre lo que han hecho en todos los momentos. Pero siempre hay un factor de aleatoriedad y de exploración, ¿no? Sobre todo al principio. Entonces vas simplemente tratando de buscar qué puede haber en el mercado laboral. Entonces vas y picas puertas, vas y llamas a gente, hablas con gente, no lo sé. Y acaban surgiendo oportunidades eventualmente y van definiendo un poco tu historia, ¿no? Que luego posterior va a tener mucho sentido, pero que al principio es ultra abierta. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, tú has explorado mucho. Un poco, una primera pregunta sería, oye, al final tú, ingeniero industrial, de nuevo, buen estudiante, no sacando 10 y 9, pero muy buen estudiante, por lo tanto, oye, pues se demuestra una capacidad de esfuerzo, de aprendizaje. Un ingeniero industrial tiene muchas salidas profesionales posibles. ¿Por qué Data Science? Sí, es una gran pregunta. Yo, tal y como la carrera la carrera que yo hice, ingeniería industrial, ¿no? O sea, al final se compone de 2 partes, ¿no? Tienes las herramientas, ¿no? O sea, todas las materias que vemos en una ingeniería, ¿no? Y luego tienes la aplicación, que es, en este caso, un caso más concreto, ¿no? De ingeniería electrónica, industrial y automática, ¿no? Va pues, enfocada pues, a automatismos, electrónica, etcétera, ¿no? Pero no desprestigiemos la primera parte, las herramientas matemáticas, ¿no? Que forman gran parte de lo que es nuestra carrera. Esas herramientas matemáticas o sea, son transferibles entre carreras, ¿no? Y se van a utilizar en un montón de contextos profesionales. Cuando yo empecé mi carrera profesional, ¿no? Os decía, yo estaba muy anclado en la parte de fabricación aditiva, estaba anclado en la parte de robótica. Yo lo que veía era que el tipo de trabajo que hacíamos en el día a día tenía skills que eran transferibles a otro tipo de negocios. Y claramente, la gente que se dedicaba al tema de datos más en concreto, eran profesionales que tenían un set de skills muy concretos matemáticos, pero en qué problemas lo aplicabas daba un poco igual. Es decir, no tenías no, puedes pensar que en el mundo de la ingeniería industrial tienes ingenieros industriales aplicados, ¿no? A temas de industria y están muy centrados en esto. El tema de datos no es así. O sea, tú tienes un set de skills analíticos y realmente puedes ir a un sinfín de industrias
a intentar hacer con lo que sabes, generar valor en las empresas, ¿no? Por las que vas pasando. Entonces, claro, a mí me atraía mucho esta parte, porque yo no tenía que estar centrado en el contexto del problema que había estudiado durante mi carrera. Yo podía explorar un sinfín de mercados laborales y de verticales de negocio, etcétera, con el set de skills matemáticas, técnicas, de programación, etcétera, que había visto en la carrera y había complementado a posteriori en mi primera experiencia laboral, ¿no? Entonces me atraía muchísimo de la parte de datos el hecho de que podía ser muy polivalente y acabar metido en un montón de negocios distintos, haciendo un montón de cosas distintas, ¿no? De hecho, mi carrera he estado en un banco, he estado en marketing digital, básicamente, he estado en una tecnológica y he estado en un entorno industrial, ¿no? Entonces yo me siento un privilegiado por eso, porque he visto, digamos, diferentes sectores económicos que componen la sociedad o cómo funciona el mundo, ¿no? Eso es muy buen punto, porque yo creo que para mí también fue un poco igual, ¿no? Uno de los mayores, porque yo soy teleco, lo mismo, ¿no? También un montón de salidas profesionales distintas y datos, pues es una que cuando yo lo hice muy minoritaria, ¿no? A mí una de las cosas que más me atrajo fue lo mismo, un poco ese perfil tan generalista, y al final lo vamos a ver, ¿no? Pero un data scientist es generalista en dos sentidos. Es generalista a lo ancho, en cuanto a que puedes aplicar tus conocimientos y habilidades a un montón de verticales y problemas distintos, ya sean industrias o incluso dentro de una empresa, como en mi caso Tesco, que al final es un supermercado, pero un supermercado hace muchos problemas diferentes, desde logística hasta pricing, hasta recomendaciones, hasta compra con proveedores, ¿no? Incluso Forex. Puedes atacar todos esos problemas con tu mismo perfil de conocimiento. Entonces, es muy generalista a lo ancho y es bastante generalista también, digamos, en profundidad, ¿no? Porque dentro de datos, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poco más a la definición más concreta. Desde que una empresa captura el dato hasta que podemos construir una solución algorítmica para automatizar decisiones y generar valor de forma automática en un problema concreto, hacen falta muchas cosas. Y hacen falta muchos roles, digamos, o diferentes sombreros para la misma persona o diferentes personas, ¿no? Y eso lo vamos a hablar un poco. Entonces, una pregunta así como cortita y al pie. ¿Cómo un data scientist genera valor en una empresa? Es una grandísima pregunta, es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Vale, o sea, realmente yo creo que hay, o sea, dentro del mundo genérico de los datos, o sea, podemos generar valor de dos formas distintas. La primera de ellas es generando información sobre la propia empresa para que la toma de decisiones sea más informada, ¿no? Quizás esto lo unimos más al rol de analytics, ¿no? que lo que sería data science, no sé, son conceptos genéricos totalmente, pero al final tú tienes una empresa y si ves la empresa como una máquina generadora de información, ¿no? A través de una industria, a través de sensores, en un banco a través de reportes, no sé, movimientos de los clientes, usuarios, toda la actividad, ¿no? De quién está usando el producto que tú vendes. Es una máquina que genera información. Tomar decisiones en base a esa información se convierte en un problema capital, ¿no? Entonces, si obviamos que esa información existe, estamos tomando decisiones a ciegas y si nos metemos a entender qué está pasando ahí, hay que estructurar esos datos, entenderlos, procesarlos, visualizarlos, analizarlos, etc. Entonces, esa es la primera de las formas en las que yo creo que un data scientist genera valor, entendiendo información o insights, si queremos, a partir de la información que se puede utilizar luego para la toma de decisión dentro de las partes más ejecutivas de la empresa, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, que es lo que todo el mundo enlaza cuando piensa en utilizar modelos de machine learning y este tipo de cosas, es en la automatización, ¿vale? Entonces, podemos ver el desarrollo de software casi como si fuera una herramienta gigante para automatizar procesos en general, ¿no? La diferencia que existe entre desarrollo de software convencional, ¿no? y aprendizaje automático es que las reglas que van a definir lo que va a hacer tu problema no están bien definidas, no se pueden codificar en una línea o en dos o en 10, ¿no? Sino que necesitas de alguna forma algún mapping estadístico que te diga cómo ir de una entrada a una salida y lo utilizas luego como si fuera un programa, ¿no? Entonces, toda la parte de datos vista desde el punto de vista modelado te permite automatizar tareas que son difícilmente automatizables o que te exigen especificar demasiados parámetros con código como lo conocemos clásicamente. Entonces, yo creo que son un poco las dos grandes vías, ¿no? Con esto, luego entre medias, o sea, con esto hacemos productos, hacemos no sé qué, y lo puedes ver desde un montón de prismas y puntos de vista distintos, ¿no? Pero si vamos a la esencia, yo creo que es esto, información y automatización. Sí, luego lo que está clarísimo es que
un data scientist no genera valor por sí mismo. Entonces, al final, claro que vas a generar valor siempre integrado en un producto y por eso yo, pero bueno, también tú como profesor del programa y en general en el programa, damos tanto énfasis a entender el problema de negocio, porque al final la generación de valor viene de resolver un problema de negocio, no de construir una solución bonita ni de construir una solución compleja, sino de resolver un problema de negocio de la forma más efectiva posible para ese problema en concreto, en las circunstancias concretas que haya. O sea, la parte de insights y la parte de algoritmos es clara y yo creo que las dos son dos formas de aportar valor. Cuando pensamos en diferenciar diferentes roles, ¿vale? En este proceso, y tampoco nos metemos en mucho detalle, pero si pensamos en el Data Engineer, en el Data Analyst, en el Data Scientist, en el Machine Learning Engineer, obviamente entendiendo que las fronteras son difusas y que, por ejemplo, yo en Boder me contrataron para construir el equipo de cero y yo era las 4 personas, ¿no? Tenía los 4 gorros. Pero según los procesos van haciendo más complejos y según las empresas van creciendo, se tiende a especializar los roles en mayor o menor medida, ¿vale? Y podemos discutir si es lo correcto o no es lo correcto y qué problemas hay, pero bueno, en general se suele hacer. Entonces, si pensamos en esos 4 grandes familias de roles, ¿cómo los estructuras un poco en tu cabeza? Ok. Es una gran pregunta y es como dices, ¿no? De alguna forma es un continuo, ¿no? Yo creo que hay un rol de todos los que se manejan dentro de datos que es un poco distinto al resto, que para mí es el Data Engineer. O sea, el Data Engineer básicamente es el fontanero, ¿no? O sea, la persona que se encarga de que los datos estén en su lugar y de que fluyan entre distintos puntos de la empresa. Una empresa que hace software en general, pues vais a tener bases de datos, vais a tener puntos de ingesta de información, puntos de salida, etcétera, ¿no? Entonces, el Data Engineer se preocupa de que toda esa estructura subyacente a la información fluye bien. No hay problema, no se cae información, no perdemos datos y cuando tú vas a una tabla o vas a una base de datos a buscar la información, está ahí y vive bien, ¿vale? Entonces, yo creo que es el rol que quizás podemos apartar un poco del resto de la discusión. Y luego del resto, yo lo que creo es que es un continuo. O sea, tienes por un lado, ¿no? Como la parte de información, ¿no? Que está viviendo en bases de datos. Luego tienes, por otro lado, el producto, el software que quieres desarrollar y tienes que cerrar el gap entre los dos. Entonces, muy pegado a la parte de información tenemos a los analistas de datos y muy pegados a la parte del desarrollo del producto, es decir, al código final, etcétera, etcétera, lo que vamos a convertir en, no sé, una API, un frontend, lo que sea, que va a estar interfaceando con el cliente o el cliente interno, el que sea. Ahí tenemos a la gente que desarrolla el código, que por definición van a ser o backends o van a ser frontends, o si queremos gente que esté un poco entre ambos mundos, a los Machine Learning Engineers, que van a tener el conocimiento sobre cómo se estructuran los modelos, que incluso pueden entrenar modelos, pero que además tienen muy claro cuáles son las implicaciones luego en la práctica de embeber esos modelos dentro de un software convencional, ¿no? Entonces, luego tenemos ahí entre medias la figura del Data Scientist, ¿no? Que suele estar tradicionalmente un poco más pegada a la información, se encarga más del modelado matemático, se encarga de diseñar los algoritmos si queremos e incluso puede tener nociones de cómo llevar esos modelos a un entorno productivo o preproductivo, ¿no? Pero es el que cierra un poco el gap entre la parte más productiva, digamos, si queréis, y la parte más de información que está viviendo y qué podemos hacer con esta información y qué podemos automatizar y cuáles son las técnicas que podemos utilizar para automatizarlo. Entonces, fijaos que la parte de, o sea, claramente tenemos como otra dimensión, ¿no? Claramente el analista está muy pegado a lo que es el negocio, tiene que entender perfectamente los trade-offs, cómo impacta el negocio, cuáles son los insights interesantes que se pueden sacar y buscarlos en la información. Luego tenemos a la gente más pegada, Machine Learning Engineers, desarrolladores que están más pegados a lo que es el código de producción. Machine Learning Engineer entiende muy bien las matemáticas y las mergea bien, ¿no? Con la parte de software, pero el Data Scientist, que está en el medio, digamos, entre ambos mundos, es el que tiene, si queremos, la partición de rol más interesante y a la vez complicada de todas, porque tiene que entender los trade-offs matemáticos, un poco de la parte de desarrollo y todo esto, pero al mismo tiempo tiene que entender muy bien el negocio para poder solucionar los problemas que estamos tratando de solucionar con todo esto que hacemos, ¿no? Pues si no, no tiene sentido. Si aportamos valor, no, nada tiene sentido, ¿no? Entonces, yo es un poco como veo todo este planteamiento. Luego puedes entrar en definición de un montón más de roles, subroles y toda la historia, ¿no? Pero es un poco como yo siempre planteo esta discusión. No, me parece que es muy interesante como lo planteas. Por ejemplo, yo sí pienso en Boder, que como estábamos construyendo el equipo desde cero, como lo veíamos un poco, había una parte de Data Engineering, esa fontanilla que tú dices, que nos permite llevar los datos desde que se generan hasta que tenemos unas tablas limpias y también bien modeladas. Y por bien modeladas me refiero a que si la empresa define una variable de una manera, esa definición es compartida todo el rato. Universal.
Sí. claro, es universal, entonces hay un solo punto del que puedes sacar esa información y es consistente, ¿no? Para evitar que marketing y comercial reporten dos datos distintos al CEO. Todo eso era un poco lo que definimos como más en la parte de data engineering, aunque el analista ya sé, a la última parte ya están Sí. casi a la vez Tocándolos, solapados. Y luego a partir de ahí ya tienes unos datos que están más o menos limpios y están estandarizados en función de las definiciones propias de la empresa. Y a partir de ahí haces dos formas, hay dos cabezas que salen de ahí para aportar un valor final, un producto final. Una de ellas es más la parte de analytics, que es voy a hacer testeo de hipótesis contra esos datos y voy a crear dashboards que permitan al negocio validar sus hipótesis y claro. traquear lo que están haciendo, el impacto que tiene lo que están haciendo. Esa es una cabeza, la cabeza Analytics. Y luego la otra cabeza, que es voy a utilizar esos mismos datos para construir soluciones algorítmicas que me permitan automatizar decisiones complejas que como humano, como tú decías antes, pues no puedo codificar en reglas porque hay un infinito número de reglas, ¿no? El caso más que todo el mundo podemos ver aquí en esto es si yo quiero recomendar música a un usuario cuando llega a su página homepage de Spotify, ahí la cantidad de combinaciones de momentos del día, días de la semana, usuarios, gustos, etcétera, etcétera, es infinito. Factible, sí. Entonces necesito un algoritmo que haga ese mapeo estadístico del que hablaba Sergio antes por nosotros. Entonces lo vemos así un poco como una Y en nuestro caso, ¿vale? No teníamos Machine Learning Engineer porque no había los requerimientos en ese caso. Pero bueno, diferentes formas un poco de ver lo mismo, siempre considerando que es un continuo todo, Sí. que es un continuo. Sí, justamente, y que hay mucha variabilidad luego entre empresas, ¿no? Que en ciertas empresas se llama de una forma y en otras de otra, ¿no? No sé, o sea, tienes un montón de perfiles generalistas. Por ejemplo, es conocido que Meta, por ejemplo, no contrata figuras que serían como data engineers o data architects, ¿no? O sea, no los contrata, se asume que la gente que desarrolla software, machine learning engineers y similar, tiene ese tipo de conocimiento embebido, ¿no? Y luego habrá como especialización interna, pero o sea, tienes una cantidad de variabilidad brutal en este tema. Claro. Entonces, por acabar, dos cosas. Esto que ha empezado a entrar preguntas, podéis ir poniéndonos preguntas de lo que queráis, y luego eso nos sirve para que al final va a haber una parte de dudas y vamos a ir respondiéndolas en orden. Entonces, bueno, si las queréis ir dejando, si os ocurren, las podéis ir dejando. Pero bueno, aparte de eso, viendo este continuo un poco, ¿vale? La otra forma de ver ese continuo es qué es lo que hay que saber. Entonces, dejemos el data engineer un poco aparte, porque sí que es verdad que es un perfil mucho más de ingeniería, si quieres, informática, aunque no son todos ingenieros informáticos ni mucho menos, y centrémonos más en esa parte donde hay más dudas, que yo creo que es entre el analista y el data scientist, es donde más dudas suele haber. Entonces, así, a grosso modo, ¿no? Cada empresa busca unas cosas distintas, pero ¿cuáles son los conocimientos que hacen falta para uno y para otro y en qué se diferencian, no? Ok, sí, es una gran pregunta, ¿no? Quizás. Sí, es una grandísima pregunta. Yo creo que lo podemos ver como algo que funciona en tres ejes, ¿no? Como una especie de triángulo. Yo creo que ambos tienen que tener ciertos conocimientos de tres dominios. Desarrollo de software, y ahora matizamos un poco las dos cosas, ¿no? Pero desarrollo de software, matemáticas, algoritmia, etcétera, y luego conocimiento de negocio. Entonces, yo creo en función de si eres un analista o si eres un data scientist, tienes que cargar más uno de los perfiles o menos otro de los perfiles, ¿no? Entonces, claramente, si miramos la parte de desarrollo de software, o sea, el data scientist va a tener más conocimiento que el analista, pero en general los analistas, y cuando son buenos, se manejan bastante bien haciendo sus pequeños scripts o queries, o saben perfectamente qué tienen que hacer con una base de datos, cómo tienen que acelerar las queries que están haciendo y tienen cierto conocimiento de lo que están haciendo. Quizás un poco más narrow, ¿no? Pero lo tienen. El data scientist quizás es un poco más amplio, incluso te encuentras estas figuras, ¿no? Que son casi ya machine learning engineers, que se dedican mucho a la parte de modelado, pero tienen mucho conocimiento muy broad, ¿no? Ese T-shape que se suele decir, tienen mucho conocimiento particular del tipo de cosas que hace, pero luego sabe comunicarse muy bien con desarrolladores de software, ¿no? Al respecto de cómo hacer APIs, cómo hacer modelos, sistemas, no sé qué, cómo poner en producción las cosas, ¿no? Luego, si vamos a la parte más matemática, yo creo que, o sea, el data scientist, por definición, tiene más conocimiento sobre herramientas estadísticas para modelar los datos, ¿no? Para crear modelos estadísticos, para entrenar, para hacer algoritmos, para hacer este tipo de tareas que implican hacer la automatización de la que hablábamos antes, ¿no? Cómo cerrar el gap, ¿no? Entre tareas que no somos capaces de definir exactamente todas las posibles variables que puedan surgir. Álgebra quizás, cálculo más, optimización, etcétera. Si nos vamos al analista,
el analista también va a tener parte de este conocimiento, pero va a tener muy claro también toda la parte quizás de presentación de los datos, de estructuración, de echar cuentas para hacer análisis descriptivos de la información, mucha estadística, como decía antes Guille, ¿no? Pues, Guille, pues testeo de hipótesis, quizás una estadística un poco más fundacional, ¿no? Y luego en la parte de negocio, o sea, yo creo que ambos perfiles tienen que puntuar alto en la escala, sin duda, porque si no, digámoslo de otra forma, la cantidad de valor que vas a ser capaz de aportar para la empresa va a ser proporcional, sin duda, a la cantidad de conocimiento del negocio o el dominio en donde estás empleando que tienes, pero claramente un analista tiene que tener un dominio total y absoluto de lo que está haciendo en general. O sea, de nuevo, podemos entrar a un montón de definiciones sobre qué es un analista, pero los analistas son los que responden las preguntas. Son la gente que va a tener más cerca la información y va a poder tener claro cómo plantear las hipótesis y cómo buscar exactamente las palancas que quiere activar dentro del negocio. El Data Scientist lo que tiene que tener es muy claro cuáles son los trade-offs del negocio, especialmente para tomar decisiones de forma que lo que está haciendo realmente aporte valor y responda a las preguntas que el negocio le esté planteando, ¿no? Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Sí, me parece que lo has puesto genial y que está muy bien pensar como que al final hay tres, digamos, áreas en las que tienen que tener conocimientos, pero simplemente cuánto de cargada está cada una de las áreas cambia un poco, porque creo que hay un poco ese sentimiento de que el data analyst es un data scientist menos. Es como que el data scientist podría hacer todo lo que hace el analista y además hacer más cosas. Lo cual, en parte, puede ser verdad desde un punto de vista funcional, en cuanto a que lo que hace un analista, pues al final se suele hacer con SQL, Python básico, y por lo tanto el científico de datos debería poder, en cuanto a herramientas, funcionalmente hacerlo. Pero después, lo que yo digo es, oye, analistas buenos desarrollan un entendimiento tan profundo del negocio o del área de negocio en el que se han especializado, están tan acostumbrados a ver esos datos de esa área en concreto, a manipularlos, a gestionarlos, a darle vueltas, que son capaces de generar hipótesis que no se te ocurrirían simplemente porque no estás tan dentro de los datos. Sí. Teóricamente podrías hacerlo como data scientist, sí, pero es un trabajo bastante metódico, que hay mucha gente que es data scientist que quizás no tenga la constancia para pegarte con los datos y por qué esto no encaja y por qué los céntimos financieros cuando hago la consolidación no están encajando, donde no encaja. Y tener esa capacidad metódica de ir hacia atrás y torturar los datos hasta que encuentras exactamente por qué no están encajando esos dos datos, calculados de dos formas, es una habilidad que yo creo que no debería ser No, ni mucho menos, ¿no? O sea, todos sabemos pintar, pero ninguno somos Van Gogh. O sea, un buen data analyst, o sea, te ahorra tiempo lo primero, es capaz de responder preguntas que nadie más es capaz de responder en la empresa y puede poner temas encima de la mesa que sean totalmente game changer, ¿no? para la empresa. Entonces, el impacto de un analista es brutal, porque además depende de la empresa, pero muchas de ellas tienen interfaz directa con gente que tiene gran poder de toma de decisión dentro de la empresa. Entonces, realmente su opinión se va a tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de tomar las decisiones. Entonces, es verdad, funcionalmente podríamos decir quizás un data scientist podría cubrir parte de las tareas que tiene un analista, pero es que la realidad es que lo que marca la diferencia de un analista no son tanto las herramientas que maneja o el conocimiento técnico que tiene, sino cómo de profundo se ha metido en el entendimiento de negocio, ¿no? Entonces, es difícil, por ejemplo, o sea, por eso, ¿no? Gente que tiene cierto conocimiento técnico, pero además tiene un background en, no lo sé, finanzas o en cualquier tipo de negocio, además lleva 20 años trabajando en el tema, son tan valiosos para las empresas, porque es una persona que entiende perfectamente el contexto, mucho más que un data scientist que lleve un año y medio, 2 años metido dentro de negocio en cuestión en el que esté trabajando, pero además tiene las herramientas analíticas como para poder ir a los datos, bucear, encontrar sus hipótesis, confirmarlas y presentarlas, ¿no? Entonces, o sea, es verdad, se desprestigia un poco quizás el rol de analista de datos, pero yo creo que cualquiera que hayamos estado metido en gestión de equipos y todo este tipo de cosas, sabemos que o sea, tener un buen data analyst en la empresa o en el equipo es priceless, o sea, es oro, o sea, es oro puro y no es tan fácil, ¿no?, de encontrar. Tal cual, y se minusvalora, yo creo,
muchas veces desde propias empresas que deciden considerar esos puestos como puestos sí, de menor rango, quizás, ¿no? de menor rango o de un rango bastante menor. Y al final, así como un analista bueno puede aportar muchísimo valor, Sí, permitiendo al negocio, digamos, mover el timón en la dirección correcta, sí, un analista que no haga bien su trabajo, ¿vale? Y que saque conclusiones, porque al final, bueno, sabemos los que trabajamos con datos que es fácil encontrar la respuesta que quieres si miras con suficiente atención en los datos. Entonces, un analista que haga análisis poco rigurosos puede destruir valor de una forma fácil. masiva. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, Sí, sí. dicho lo cual, centrándonos un poco más en Data Scientist, ¿vale? Que al final es como el webinar va sobre Data Science, pero creo que tiene mucho sentido hacer esta pausa para hablar sobre analistas. ¿Qué es lo que hay que saber para acceder a la carrera de Data Scientist? Mm, es ¿Cómo una gran, paso entrevistas? es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que, o sea, lo primero es una cuestión de alcanzar mínimos, digamos, ¿no? O sea, yo creo que no va a ser diferencial para un puesto de junior, pero tienes que saber de la parte de álgebra, de cálculo, algoritmos, etcétera. No va a ser diferencial, pero tienes que saber de la parte también un poco de desarrollo, manejarte bien con lenguajes de programación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo de alguna forma se centra cuando hace las entrevistas en que estas dos partes puntúen altísimo y en demostrar que son, no sé, outliers, unos cracks a este tipo de respectos. La realidad es que cuando tú estás entrevistando a alguien, sea quien sea, para un puesto de data, te fijas en estos dos parámetros como algo a lo que alguien que está aplicando al puesto tiene que llegar, pero que a partir de cierto punto tiene diminishing returns, ¿no? A mí me da un poco igual contratar a, no lo sé, el desarrollador crack o el desarrollador bueno, decente, siempre y cuando la parte de interés por los problemas que esté resolviendo puntúe muy alto, ¿vale? Entonces, mates y desarrollo tienen que estar ahí y hay que cubrirlo. Y a partir de ahí, lo que cuenta sobre todo es la creatividad a la hora de resolver los problemas, de enfrentarte a las cosas, de ser capaz de pensar que detrás de tu problema matemático hay un negocio sobre el que estás tocando, de interaccionar bien con los stakeholders, hacer las preguntas adecuadas, demostrar que de alguna forma tienes las herramientas adecuadas, soft sobre todo, no tanto técnicas, como para poder resolver el problema. Y piensas un poco fuera de la caja y que sobre todo estás dispuesto a hacer el trabajo no porque te encante la parte algorítmica, ¿no? La parte de desarrollo de software, sino porque estás dispuesto a llevar valor para la empresa, ¿no? O sea, no hay yo creo, no sé cómo lo ves tú, Guille, que también has hecho un montón de entrevistas, pero no hay nada más descorazonador que estar en una entrevista, ¿no? Hacer un montón de, pues tener una buena sensación, lo que sea y tal, y que luego al final las preguntas sean, pues no sé, ¿y qué lenguaje de programación utilizáis aquí, ¿no? Y qué stack tecnológico utilizáis, ¿no? Algo del estilo. Es como, si tienes espacio para preguntarme algo, me encantaría que me preguntaras sobre lo emocionante que es resolver este tipo de problemas que estamos resolviendo y quiero verte metido, ¿no? En la resolución de los problemas y lo que preguntas por el stack tecnológico es una commodity al final, de alguna forma, toda la parte tecnológica, ¿no? O la parte matemática. O sea, lo que realmente tiene que hacer un data scientist es demostrar que es capaz de resolver problemas en la Sí. práctica y traer valor a la empresa. Sí, tal cual. O sea, me parece muy buen punto. Una cosa que traes, que me parece muy buen punto, es lo de los mínimos, ¿vale? Y creo que es importante porque al final, y cada vez más, ¿vale? Con toda esta parte de inteligencia artificial, que tenemos alguna pregunta y demás, pero ya no solo con la inteligencia artificial, ¿eh? Cada vez hay más librerías, cada vez son más maduras, cada vez es más fácil hacer cosas, ¿vale? Y eso está bien, porque no tiene ningún sentido reescribir, tener que reinventar la rueda cada vez que quiero hacer un coche, ¿no? Porque ya está inventada. Entonces, la reutilización y la modularización es genial y nos permite a todos avanzar más rápido. Pero esa misma madurez y esa misma modularización también implica que el peso que tiene para un trabajo medio hay veces que se reduce, obviamente, porque no te hace falta hacerlo, sino que lo vas a reutilizar, ¿no? Entonces, ¿hay que saber cómo funcionan los algoritmos? 100%. Hay que saberlo. Hay que saber escribir código suficientemente bueno, ordenado, limpio, testeado, siguiendo buenas prácticas. 100%. ¿Es lo que te va a diferenciar? No, No. seguramente no. Y es lo que dice un poco Sergio, ¿no? Esa creatividad en cómo soluciono problemas y esa creatividad, no penséis que es algo no entrenable. Es pensar
que lo que te están planteando es un problema de negocio. Sí. No es una práctica de la uni, es un problema de negocio y entonces, ¿qué preguntas haces tú para asegurarte que estás entendiendo lo que se pide? Sí. ¿Qué preguntas haces tú para asegurarte que estás entendiendo lo que es importante para el negocio? Y en función de eso, ¿cómo pones todas esas piezas juntas para plantear una solución? Vale, sí, con algoritmos, vale, sí, con datos, pero una solución para el problema una vez que lo has conseguido entender. Sí. De hecho, yo siempre le hago esta pregunta, ¿no? Hablando de este tipo de temas, y sobre todo con recién egresados o juniors, ¿no? O sea, tienes una entrevista, ¿no? Y se te presenta candidato A, que crack mates, crack desarrollo, y lo ves ultra perdido en la parte de negocio. Y ahora tienes candidato B, bien en mates, no sabe programar en Python, sabe programar en MATLAB, por poner un ejemplo, y la persona en cuestión te demuestra en la parte de negocio que tiene buenísima intuición, está entendiendo perfectamente los problemas y se interesa muchísimo. ¿A cuál contratas? Sí, sí. No-brainer, ¿no? En muchas de las empresas, o sea, y de nuevo, esto al final también depende de cada empresa y de lo que busque, ¿no? Y al final va a haber empresas que necesiten a ese perfil súper especializado, pero en muchos casos no. En muchos casos lo que hace falta es ese perfil conector que sea capaz de entender muy bien el negocio para poder plantear buenas soluciones de datos, pero esas soluciones de datos no son soluciones merecedoras de papers, de investigación, ¿vale? Cierto. Es importante entender eso y yo sé que muchas veces cuando damos el programa en Thrive, le sorprende a los alumnos muchas veces que digamos que si puedes solucionar el problema con una regresión logística es mucho mejor que con un algoritmo más complejo. Porque si lo has conseguido solucionar, tienes un modelo sencillo, genial. Claro. ¿Vale? Y eso puede sonar impactante, pero eso no va contra tu trabajo, va a favor de tu trabajo. Has sido capaz de solucionar el problema de la forma más eficiente posible. Sí, totalmente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Vale, entonces, o sea, sobre el que hay que saber, ¿no? Un poco por completar lo que ha dicho Sergio. Al final es un perfil muy generalista, entonces hay que centrarse en los mínimos, ¿vale? Es mucho mejor saber de todo un poco y sobre todo tener los fundamentos muy sólidos, ¿vale? Ser capaz de explicar por qué y también entender cuando ya no sabes, para poder decir, pues esto lo tendría que mirar, pero intuyo que por todo lo otro que sé y porque soy capaz de razonar sobre las cosas, yo diría que esas son respuestas muy buenas. Entonces, es imposible saber todo lo que hay en Machine Learning porque es que es muchísimo y sobre todo como juniors, ¿vale? Pero sí que hay que tener unos fundamentos muy claros de principios y que los podáis defender muy bien. Y luego, a partir de ahí, os van a plantear casos de negocio. Ser creativos, entenderlos y poder plantear soluciones que tengan sentido. Sí. ¿Vale? Genial. Última cosa que quería tocar y abrimos preguntas un poco del público. Tú has estado en empresas muy distintas, ¿vale? BBVA, empezamos si quieres en ArcelorMittal, bueno, pero ahí es más de haciendo additive manufacturing, ¿vale? Después estudias un máster, primer trabajo es en BBVA, un gran banco con todo lo que ello significa. Después estás en una startup que crece exponencialmente en tu periodo y en el que pasas de ser un data scientist a ser manager de un equipo, tomando decisiones de cómo se va a crecer ese equipo a nivel humano y a nivel también de procedimientos. Y después vas a Meta, que es pues gigantesco, a magnitud que casi no nos podemos imaginar desde fuera, y ahora estás haciendo un doctorado. Entonces, un poco, ¿cómo cambia el perfil de Data Scientist en diferentes situaciones? Es una grandísima pregunta. Y quizás inabarcable, pero intenta abarcarla. Ok, voy a tratar de ser preciso, obviamente perdiendo capacidad de resolución, pero voy a tratar de ser conciso. Bueno, yo creo que o sea, en un gran banco como en BBVA, un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, la tecnología no está en el core de la empresa. Entonces, tienes empresas con flujos de negocio ultra establecidos, ¿no? A lo largo del tiempo, que tienen muy claro cómo hacen el dinero. Entonces, ¿qué puede aportar un data scientist ahí? Bueno, fundamentalmente, y hay un montón de roles dentro de un banco, pero fundamentalmente lo que puede aportar un data scientist es nuevas líneas de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, optimización de los procesos que existen, pero sobre todo con muchísimo foco en la parte de negocio.
sea, aquí la parte tecnológica está un poco más de lado. Porque al final pensad que un banco tiene los recursos necesarios como para que una vez que tiene una idea, un banco, una empresa, poned ahí cualquier empresa, una telco o cosas de estilo, una vez que detecte, ¿no? Cuál es la nueva línea de negocio, el nuevo producto que se puede hacer, tiene los recursos adecuados como para ejecutarlo. Entonces, el mayor valor que puede aportar un data scientist ahí es sobre todo de mapear problemas de negocios a problemas de datos que se puedan resolver, encontrar ese puente entre ambos mundos, ¿no? Yo creo que es el rol, ¿no? En este tipo de empresas IBEX 35, digamos, si queremos. ¿Vale? Luego tenemos una pequeña startup, una startup medianamente pequeña. Aquí el data scientist lo que tiene que llevar es versatilidad. ¿Vale? Vamos a tener entornos muy dinámicos en los que hay que hacer un montón de cosas, entonces tenemos que tener mucha amplitud de perfil. Es una empresa, o sea, es un tipo de empresas perfecto realmente cuando queremos aprender sobre diferentes temas o queremos formarnos en diferentes temas. Una startup para progresar inicialmente en la carrera laboral es maravillosa, ¿no? Entonces realmente aquí vamos a tener que tocar temas de código a veces nos tocará ser data engineers, otras veces machine learning, habrá que interaccionar con la gente de negocio, habrá que otras veces ir a decirle que por ahí no van los tiros, o etcétera, ¿no? Entonces te curte. Un data scientist tiene que tener, en una startup tiene que tener un montón de versatilidad para adaptarse al tipo de problema y ser muy fluido, ¿no? Claro, esto también implica conocer muy bien el problema de negocio porque, claro, o sea, que no está ni definido siquiera, o sea, tienes que ayudar incluso a definir el problema de negocio. Y luego tenemos una Big Tech en la que yo creo que tienes dos roles fundamentales, pero yo creo que la principal misión del Data Scientist ahí es cómo coger alguna técnica que se utiliza habitualmente en cualquier ámbito del mundo tecnológico y cómo la escalas de forma masiva a una empresa del tamaño de Meta, del tamaño de Google, que no es trivial, ¿no? Entonces, hay mucha gente dentro de este tipo de empresas pensando en problemas que se pueden resolver o pensando en nuevos productos que se pueden resolver. Una vez que detectas en qué quieres trabajar, vas a tener un montón de gente que te ayude, un montón de recursos, un montón de todo. El reto es sobre todo cómo coges cosas que ya se conoce, que se hacen, que se saben cómo resolver a pequeña escala y lo haces para gestionar un flujo de 4 billones de personas que utilizan la herramienta en el día a día, ¿no? Entonces, los retos son ligeramente distintos, un poco más técnicos si queremos, ¿no? Y más estrechos, digamos, también. Te centras en un problema muy específico que tienes que resolver, pero de una forma sublime, perfecta, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el rol, al menos, que me ha tocado vivir a mí en estos tres entornos. Sí. Luego ya academia es un mundo totalmente distinto, ¿no? O sea, la parte de datos ahí es investigación totalmente fundacional, entonces te centras en desarrollar teoría o incluso algoritmos que vayan a tener sentido, que vayan a tener un impacto dentro de 15 años o dentro de 10 años, ni siquiera es en el corto plazo, ¿no? Entonces aquí nos olvidamos de los datos, por supuesto, y todo este tipo de historias. Vamos a abstraernos para pensar incluso en las metodologías que utilizamos en el día a día, cómo podemos echar un poco de luz sobre ellas en el medio, en el corto, o en el medio o en el largo plazo, ¿no? Sí, vale. Lo has abarcado muy bien. Me quiero centrar en un punto que has tocado y vamos con las preguntas, que es que no lo habíamos hablado antes, y es la importancia de convencer. Que en este caso lo acotaste o le diste más importancia en la startup, que obviamente es fundamental. Yo recuerdo cuando estuve en Boder, pues al final tienes conexión directa con los directores, a veces las únicas personas trabajando en cada sección de la empresa, y por lo tanto es una negociación constante para cómo la empresa debe utilizar los recursos limitados que tiene, y dentro de ese uso de los recursos limitados, quizás una opción sea utilizar los datos de una manera concreta que tú crees que es prometedora, pero es solo una de entre muchas, ¿no? Entonces, ese convencer. Pero incluso yo creo que en empresas grandes es un poco lo mismo, a menos de que entres en un producto que ya esté muy bien definido. Yo creo que dentro de las grandes empresas hay como los dos sabores. Ya hay un producto muy bien definido, ya hay un equipo sólido, está todo bien establecido, y es más identificar pequeños problemas nuevos que podemos resolver y ejecutarlo. O puede ser una empresa grande en la que hay un montón de recursos, pero también está todo un poco por hacer. Y ahí, de nuevo, volvemos a los recursos limitados. También hay un tema de política, de quién se lleva los méritos de qué. Y pues te acabas viendo un poco atrapado también en esas negociaciones de qué hacer en función de quién se va a llevar la atribución del valor creado. Sí, yo creo que diste en el clavo ahí en la última, ¿no? O sea,
en una empresa pequeña, al final del día, todo el mundo quiere que la empresa sea successful, ¿no? De alguna forma. Cuando no has llegado al product market fit o cuando no has llegado a hacer break-even o algo del estilo, todo el mundo rema un poco en la misma dirección. El mundo puede ser más o menos caótico, pero todo el mundo rema en la misma dirección. Cuando tienes una buena idea, se la llevas al CEO, es una cuestión de persuasión, pero cuando lo convences y la persona en cuestión se da cuenta de que tu idea es buena, entonces la vas a implementar seguro. En una gran empresa hay mucho politics, ¿no? Entonces incluso aparecen como subobjetivos internos dentro de los distintos equipos que ya puede que incluso no tengan que ver con que tu idea sea buena o no, sino que sea buena para este grupo en cuestión o que sea mala para otro con el que no nos podemos pegar, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, o sea, sin duda, al final la mano izquierda y ser capaz de poner a la gente en tus zapatos, enseñarle lo que realmente crees que puedes aportar, ¿no? O puede aportar tu idea a la empresa, es la skill, o sea, es la skill. Tal cual. Vale, podríamos hablar de esto 200.000 horas porque cada uno de estos temas es un melón, además no tiene tampoco respuesta. Al final de esto hay opiniones y luego otra cosa que yo creo que es importante que la gente entienda es que cada empresa es un mundo, pero incluso dentro de una empresa, en función del equipo en el que caigas y en el área en el que caigas, también puede ser un mundo, ¿vale? Si la empresa es suficientemente grande, hay muchas veces que te preguntan, oye, ¿qué tal es trabajar en esta empresa? Pues, oye, en el equipo que yo estuve muy bien, pero quizás en otros no tanto, ¿no? Entonces, y eso ocurre. A nivel cultura incluso, y a nivel también de organización y a nivel de todo. De todo, sí, sí. Al final, el trabajo, pues la sociedad que nos ha tocado vivir es una sociedad del conocimiento y de las relaciones personales. Y al final lo que importa son las personas y en función de qué personas hay en ciertos puestos claves, pues cambian muchas cosas, ¿no? Total. Venga, vamos con las preguntas. Primera para ti, Sergio. Hay bastantes preguntas, así que vamos a intentar darle un poco de fluidez a esto. Una vez que llegaste a Meta, ¿qué te hubiese gustado aprovechar más cuando estabas en la startup y que ya no era posible en Meta? Buena pregunta. Ok, sí, es una gran pregunta. Yo creo que hay dos cosas que a mí me encantan del mundo startup y que como Meta, cualquier empresa grande, ¿no? Pierdes con la escala de la empresa. La primera de ellas es la accesibilidad. ¿Vale? Entonces, cuando estás en una pequeña startup, te rodeas, básicamente la gente de la que te rodeas, gente ultra multidisciplinar. Tienes relación directa con los sales, con la gente de marketing, con la gente de HR, con los CEOs, los ejecutivos, con gente de branding, con todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente tu trabajo, o el trabajo que haces o el impacto que tienes en la empresa, ves claramente toda la imagen desde el principio hasta el final. Pues cuando estás en Meta, como en cualquier otra empresa, es mucho más, que tiene tamaño y es grande, estás mucho más en tu rol, rodeado de la gente que está cerca de tu rol y no tienes tanta visibilidad de cómo impactas al resto de la empresa. Eso es lo primero. Y luego, lo segundo, también hay una parte ahí, no sé cómo explicarlo muy bien, pero también de que sientes el impacto, ¿no? De alguna forma. Cuando estás en una startup y mueves una palanca, en porcentaje relativo, el impacto que tienes en una startup es enorme. En una empresa grande, Meta o en BBVA, no es tanto. Tú puedes traer, no sé, 100 millones a la empresa mañana y obviamente va a tener su importancia, pero es mucho más importante que a una startup pequeña le traigas un revenue anual consolidado extra de 100.000 euros, ¿no? Porque estás ayudando a que esa empresa sobreviva y lo notas casi en la cara del CEO cuando viene a darte un abrazo después de que lo hayas puesto en producción, ¿no? Entonces, esa parte es inherente al mundo startup. Ese es un punto buenísimo, porque es curioso, además es en cierta medida una paradoja. En una empresa grande, por puro volumen, eres capaz de generar más valor. Como eres capaz de generar más valor, podéis tener un equipo más grande, con mejores salarios, con todo mejor, y sin embargo el impacto relativo que tú tienes puede ser mucho menor. O sea, puedes tener la sensación de que el barco se sigue moviendo un poco, da igual lo que hagas. Mientras que en la startup es como una barquita de remos, que si tú dejas de remar o remas en dirección contraria, pues el barco gira, ¿no? Sí, entonces esa sensación es, yo también estoy de acuerdo con Sergio de que eso a mí me atrae bastante y creo que es una cosa que solo puedes hacer cuando el tamaño es suficientemente pequeño. Sí. ¿Se puede mudar de Financial Analyst a Data Analyst? ¿O qué skills son necesarias para adaptar ambos perfiles? Bueno, yo creo que sí, la respuesta es sí. O sea, se puede mudar todo en esta vida, ¿no? Hombre, como Financial Analyst, gran parte de las herramientas que tienes como analista financiero se parecen mucho a las habilidades que tiene un analista de datos, ¿no? Entonces, es como todo en esta vida. O sea, encontrar la oportunidad pues siempre supone un reto o tienes que buscar la forma de convencer y de persuadir a la empresa que te contrate en ese papel, pero o sea, son trabajos muy transferibles entre ellos. O sea, de hecho, puedes pensar casi en el Financial Analyst como en
data analyst especializado concretamente al negocio financiero. Sí. Sí, habría que ver también en concreto. Yo creo que más que pensar en roles es un poco pensar en habilidades necesarias y habilidades transferibles, ¿no? Las que se puedan transferir se transfieren, las que sean necesarias pero no puedes transferir las tienes que adquirir, y luego sí que siempre está el reto, cuando hablamos de movimientos laterales, de convencer a una empresa de que apueste por ti, ¿no? Y de nuevo, aquí, y no es por dar la matraca con lo mismo, pero no os podéis imaginar lo importante que es las conexiones personales. Porque si tú eres una persona que tienes una reputación profesional alta, ha trabajado contigo gente que le parece que eres una persona seria, trabajadora, que lo que haces lo haces bien, con capacidad de aprender, con capacidad de mejorar, con motivación, esa gente al final va a poder hablar bien de ti, y el mundo es mucho más pequeño de lo que pensamos y solo hace falta que una persona hable bien de ti. Esa puede ser la diferencia entre en el currículum, esta persona viene de Financial Analyst, la tiro, a, oye, de esta persona me han hablado bien, lo voy a entrevistar por lo menos. Y a partir de la voy a entrevistar por lo menos, entonces a partir de ahí ya tienes que defender un poco, tienes que luchar la batalla, ¿no? Pero conseguir pasar ese primer filtro masivo es importante, es lo más difícil, y es en lo que tirar de conexiones es clave muchas veces, ¿vale? Entonces, otra pregunta, no sé si quieres decir algo más con esto, Sergio. No, estoy de acuerdo, sí. Vale, pregunta interesante esta. ¿Cuál es vuestra opinión de la entrada de la inteligencia artificial y el futuro laboral de los analistas? ¿Merece la pena estudiar código? ¿Vale? O hacemos como dicen en Twitter y no hay que estudiar programación nunca más. Es un buen tema. Hay una charla recientemente, ¿no? del CEO de Nvidia, ¿no? Decía algo parecido. No sé, yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo, al menos por el momento. O sea, estoy de acuerdo con una parte. Estoy de acuerdo con la parte de que el código es una herramienta, es una commodity, al fin y al cabo. O sea, programamos con código porque es como sabemos programar código. Si el día de mañana tenemos lenguaje natural para hacerlo, pues será fantástico, ¿no? Ahora, dicho esto, si asumimos que el desarrollo de código, lo que subyace al desarrollo de código es el valor que aportamos, ¿no? Con la combinación de piezas, de tecnologías y de todo este tipo de historias, o sea, la forma más eficiente de aprender a día de hoy sobre cómo funcionan las diferentes herramientas tecnológicas, cómo mezclarlas, cómo etcétera, es programando. Entonces, podéis pensar en el acto de programar como la práctica a resolver problemas con código, no tanto en aprender la herramienta en sí. O sea, si queréis aprender un lenguaje de programación, prácticamente podéis aprender la sintaxis en 2 días, ¿no? Como quien dice. El challenge que tienes a la hora de aprender todo este tipo de skills en el largo plazo es todas las tecnologías que puedes utilizar con código y todo este tipo de historias y cómo las combinas entre sí para proveer valor a una empresa. Entonces, pues, si no te pones a programar a día de hoy, creo que con IA es bastante más complicado que aprendas que sin ella. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, creo que al final creo que es confundir programar con escribir código. Estoy de acuerdo. Que creo que son 2 cosas bastante distintas. Y por eso escribir código se puede escribir en diferentes lenguajes, y un buen programador es un buen programador en cualquier lenguaje. Correcto. Incluso lenguajes que no sabe. O sea, un buen programador puede ser un mejor programador que yo, aunque yo conozca el lenguaje y él no. Sí. Porque lo que lo hace buen programador es la capacidad de estructurar de forma lógica problemas, para que luego los va a representar con código escrito. Y aquí, obviamente, el problema de todo esto es que hay una pendiente un poco resbaladiza y hay un tema de incentivos, ¿no? Y la pendiente resbaladiza es, bueno, si esto sigue mejorando, claro, o sea, si al final esa pendiente acaba en inteligencia artificial general, que obviamente sí sabe hacerlo todo, y entonces pues no hará falta programar, pero tampoco hará falta nada más. Tampoco, ¿no? Aunque bueno, de eso también se podría discutir. Pero el problema es que, claro, no sabemos, ¿no? Esa pendiente resbaladiza. Y luego también hay un tema de incentivos. Al final, pues gente como el CEO de Nvidia no está no sesgado porque tiene interés en lo que se crea, que va a poder hacer la inteligencia artificial a corto y medio plazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que merece la pena estudiar código, sería mi respuesta. Y creo que va a haber más gente haciendo cosas de programación y cosas de datos en 5 años que ahora. Mucho más. Sí. De hecho, realmente, o
sea, una vez que aprendes 2, 3 lenguajes de programación, te das cuenta de que vienen todos a tener una representación muy similar entre ellos, ¿no? Entonces, el lenguaje se convierte totalmente en una commodity. O sea, una vez que sabes 2, 3 lenguajes de programación, uno nuevo lo aprendes y lo necesitas por un trabajo, lo aprendes en 2 o 3 meses. O sea, lo que no cambia entre ellos es la lógica de cómo te enfrentas a los problemas. Y eso es invariante, ¿no? Y el día que la herramienta sea el lenguaje natural, pues será invariante igualmente, porque tendrás que seguir pensando en los bloques lógicos que vas a combinar para crear lo que sea que estás creando, ¿no? Sí, y para acabaría con esto, que al final esto es un tema que da para mucho, pero Andrew Ng, que es uno de los gurús un poco del campo de Data Science y de inteligencia artificial, y que además ahora está muy metido en el tema de inteligencia artificial, daba una charla hace un par de meses o 3 en el que pronosticaba que el aprendizaje automático supervisado, el de las recomendaciones, el que hablamos de mapear estadísticamente, va a crecer en los próximos 3 años por 2, ¿vale? Es un mercado gigantesco. McKinsey también tiene informes que el valor económico en los próximos 3 o 5 años de la inteligencia artificial no generativa va a ser gigantesca. Por mucho que aumente la productividad de usar Copilot, si va a crecer por 2 o por 3, va a hacer falta mucha más gente. Sí. O sea, yo creo que esto es bastante obvio. Sí. Venga, vamos con más preguntas. ¿Por qué decidiste estudiar un doctorado y repercute no haberlo estudiado de manera seguida con carrera y máster a la hora de acceder? Es una buena pregunta. Es como todo, repercute o no repercute, es una cuestión de trade-offs, es una cuestión de lo que prefieras. Yo siempre lo tuve muy claro. Durante los, digamos, siempre tomé esa filosofía de entre los 20 y los 30 explora, ¿no? Explora diferentes avenidas. Entonces no quería comprometer mi futuro profesional en ninguna de las dos direcciones. No quería centrarme en un doctorado que me dejase sin experiencia profesional con 20 largos, ¿vale? Y con una carrera definida simplemente porque me había metido en esa carrera profesional. Tampoco quería dejar de lado la parte académica porque me interesaba y siempre me gustó, simplemente porque había decidido meterme en el mundo laboral, ¿no? Y verme con 28, 29 años quizás en algo que no me convencía para el futuro y queriendo entrar en la academia un poco tarde, ¿no? Entonces yo siempre mantuve como ambas vías abiertas, la académica a través del doctorado a tiempo parcial y la laboral con mi trabajo a tiempo completo, digamos, como una forma de estar entre mis 20 y mis 30 explorando diferentes alternativas que tuvieran que ver con el tema que a mí me gusta, que es el tema de los datos, ¿no? Entonces, a posteriori, cuando tenga 40 años y haya tomado una decisión, ¿no?, sobre exactamente cuál es el futuro laboral que quiero tener, miraré hacia atrás y diré, claro, lo más óptimo hubiera sido que hubiera estudiado exactamente la carrera que mapea o que machea exactamente con lo que estoy haciendo en el mundo laboral, que hubiera hecho después exactamente esta carrera y no hubiera perdido el tiempo con tonterías, ¿no? Me hubiera dedicado exactamente a lo que me gusta. Pero claro, a priori no sabía lo que me gustaba, con lo cual, ¿cómo puedo responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, no, yo lo veo simplemente como explorado y he visto diferentes entornos del mundo laboral y ahora tengo más información para tomar una decisión sobre qué quiero hacer el resto de mi carrera profesional. Pero incluso hacer eso, o sea, mantener vías abiertas, no es gratis. O sea, tiene un coste que Sergio ha asumido, que es, bueno, pues al final hay un coste de esfuerzo y de trabajo y de incluso de no poder dedicarle el foco necesario. Yo qué sé, igual si Sergio hubiese tenido una idea para montar una startup que le requeriría foco 100%, de repente tenía que haber decidido dejar un doctorado en el que ya llevas 2 años invertidos, por ejemplo. Correcto. Eso correcto, no es un correcto. coste cero, ¿no? Entonces, todo tiene lo que dice Sergio, trade-offs. Un mensaje que yo quiero lanzar y que creo que va a ser cada vez más cierto es que creo que nos tenemos que empezar a olvidar de la irrevocabilidad de las carreras profesionales. Esa carrera profesional lineal ya no va a existir, ¿vale? Vale, sí existe en banca de inversión, existe en unos pocos sectores, pero fuera de ahí no va a existir esa carrera nunca más. Seguramente Sergio y yo no acabaremos nuestra carrera siendo data scientist. Será otra cosa, ¿vale? Y eso pasará, y los que estáis ahora en cuarto de grado, vais a empezar una carrera profesional, pero cuando tengáis 35, seguramente estéis en otra cosa. O el rol habrá mutado, o vosotros os habéis formado y movido, etcétera, etcétera. Y yo que vivo en Inglaterra y llevo 6 años aquí, en el mundo anglosajón ya se ve mucho más. La carrera, lo que es el grado, es de 3 años y es mucho más generalista, y luego la gente va pivotando su carrera en másteres de 1 año, en el que hago un máster de 1 año y me muevo y me cambio un poco de sector profesional. Uh-huh. Y al final hay un montón de habilidades soft transferibles. Total. Un montón. Sí. Al final, de nuevo, o sea,
si la cuestión es generar valor y resolver problemas para la empresa, ¿no? El resto son herramientas. Entre las herramientas se aprenden, ¿no? Como todo en esta vida. No sé, yo cuando empezamos con todo esto en datos, que era 2015, 2016, 2017, o sea, el perfil de Machine Learning Engineer no existía en España, por lo menos, ¿no? No existía, o sea, solo había Data Scientist. Ahora tienes 13.000 roles, ¿no? Claro, y dentro de 15 años lo verás casi como cajas totalmente separadas y trabajos totalmente separados y habrás pivotado y habrá un montón de cosas en el medio, ¿no? Entonces, Venga, vamos a hacer 5 minutos más y respondemos a las preguntas que quedan. ¿Cómo sueles darte cuenta de que tus hipótesis en el día a día del trabajo no son correctas? La No te pregunta das, ¿no? abierta, ¿eh? Por Sí. definición. Claro, efectivamente. Bueno, o sea, para empezar, en general, o sea, en el mundo laboral, o sea, en el trabajo tienes un montón de gente alrededor y la gente te lo dice, ¿eh? O sea, cuando tienes que empujar una hipótesis, de alguna forma, sueles tener bastante reticencia a empujarla hacia adelante, porque hay un montón de tensiones dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, tiene un coste empujar una hipótesis hacia adelante. Entonces, para empezar, cuando la quieres empujar, vas a tener que cumplir ciertos milestones que hagan que el resto de la gente se convenza de que lo que estás diciendo tiene sentido. Y en ese proceso, pues, eventualmente te acabarás dando cuenta, ¿no? Pues porque lo intentas hacer y no llegas a las métricas que te habías propuesto, porque haces un producto, le haces un A/B test y ves que no tiene ningún tipo de sentido, porque preparas un borrador, un diseño, lo que sea, se la llevas a alguien de la empresa que tiene poder de decisión y se da cuenta de que no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Entonces hay como un montón de, no sé, si queremos, de salvaguardas entre medias que hacen que reflexiones continuamente sobre lo que estás haciendo y si tiene sentido y lo testees continuamente contra la realidad. No sé aquí cuál es tu take aquí. No, o sea, exacto. De la hipótesis no te das cuenta a priori porque si no deja de ser una hipótesis, las hipótesis se validan. O sea, las hipótesis no son correctas o incorrectas. Las hipótesis son hipótesis y como hipótesis se puede validar o no. Entonces, lo que hay que pensar es, lo que hay que intentar evitar a toda costa es tener dogmas. Si son hipótesis, es que estás dispuesto a cambiar de opinión y es más, sabes cómo la puedes validar o no. Eso es una hipótesis. Es una idea que es validable. Lo otro no, lo otro es sí, fe, es pura fe. Creo que esto es así, que muchas veces, por otra parte, es lo mejor que puedes hacer porque la evaluación estadística robusta de la hipótesis sería súper costosa o imposible, ¿vale? Hay veces que no es posible por legislación o por otros motivos y a veces sería muy costosa en tiempo o en dinero. Sí. Y en esos casos, pues lo que mejor tienes es el gut feeling. Pero si no, las hipótesis se validan. Que por eso es tan importante, ¿no? Estos analistas con 20 años de experiencia dentro del sector y dentro de la propia empresa. Porque, o sea, no, es una cuestión de que llevan 20 años haciendo esto y entonces de cada 10 hipótesis que tienen, 9 son correctas, ¿no? Con lo cual, su gut Su gut feeling feeling es... vale más que el... No es random. Sí, sí, sí. Exacto. Vale, esa es buena pregunta, muy buena pregunta. Más preguntas. ¿Qué tipo de... No sabía que se podía mostrar así. Chulo, ¿Qué tipo de empresas crees que es la mejor para iniciar tu carrera y para poder aprender distintas facetas dentro del mundo de los datos? Startups, consultoría, banca, grandes empresas. Buena pregunta. Buena pregunta también. Sí, yo creo, o sea, depende muchísimo del perfil profesional, ¿no? O sea, si tú quieres dedicarte a datos, pero tienes claro cuál es tu domain of expertise y tienes clarísimo que te quieres dedicar a temas de finanzas o de banca, pues te vas a un banco, ¿no? O sea, o te vas a cualquier cosa de estilo. Si lo que quieres es, y esto ya es opinión totalmente personal, si lo que quieres es, tienes muy claro desde el principio que quieres crecer en el ámbito más pegado a la parte de negocio que en el ámbito más pegado a la parte de datos, las consultorías suelen ser pues, un buen entorno para crecer, ¿no? Porque vas a estar haciendo múltiples cosas al mismo tiempo, vas a estar en contacto con gente de management, vas a hacer mucho selling, entonces vas a tener tu parte no más bien técnica, pero vas a crecer mucho viendo diversos negocios, entendiéndolos, haciéndolos crecer, etc. Y luego, si quieres crecer más bien en el ámbito tecnológico, o sea, yo creo que la respuesta es una startup, ¿no? Porque a priori no tienes más o menos ni idea de nada. Una startup vas a hacer millones de cosas, vas a poder probar diferentes facetas profesionales y poder aprender de muchas de ellas, ¿no? Antes de definir exactamente qué es lo que quieres hacer. O sea, no creo que haya una empresa para todo el mundo, pero en función un poco oye, pues si tienes algo muy claro, un perfil muy específico, si quieres estar más pegado a la parte de negocio, a la parte técnica, existen diferentes opciones. Sí, yo creo que esto como respuesta general sirve. Yo lo que añadiría es, y cada vez estoy más convencido además al respecto, es que lo que mejor te permite aprender o sea, lo más importante es la gente de la que te rodees. Correcto. Porque cada vez estoy más convencido de que la mayor diferencia entre perfiles sobresalientes y los no sobresalientes es que los sobresalientes se han expuesto a la excelencia y cuanto primero mejor.
Entonces, porque tú una vez que ves lo que es la excelencia en compañeros a tu alrededor y puedes aprender de ellos, ya no es tan importante lo que aprendes en concreto, de la tecnología en concreto además, es cómo trabajan y cómo enfocan su día a día y la atención al detalle y la curiosidad y las ganas de hacerlo mejor, y esa excelencia es lo que, una vez que lo ves, no puedes conformarte con menos. Y eso es, digamos, como es el viento que empuja tu vela, no importa dónde acabes, no importa dónde acabes. Entonces, para mí es la gente. Si puedes entrar en un buen equipo, yo es lo que primaría sobre cualquier otra cosa. Porque, de nuevo, después, una vez que ceteris paribus, ¿vale? Si puedes tener buenos equipos, lo que ha dicho Sergio es tal cual, ¿no? En una startup vas a tener mucha más exposición tecnológica a todo lo que ocurre por debajo. En una gran empresa vas a tener mucha más exposición de negocio al negocio concreto de esa empresa. Y en consultoría, pues vas a tener la oportunidad de ver un montón de pequeños problemas en los que entrarás durante 5 o 6 meses y saldrás. Y eso te permitirá, después de 2 años, haber visto varias industrias y varios problemas distintos, desde fuera, además. Entonces, no hay mejor o peor, pero yo sí que pondría muchísima atención en la calidad del equipo. En la calidad del equipo. Es un gran punto, sí, totalmente. Esta respondo yo. ¿Hay barrera de edad a la hora de cambiar de ámbito profesional? Sí y no. No, por lo que dijimos antes, de que no va a haber carreras lineales en las que no haya que cambiar de ámbito profesional. Todos cambiaremos. ¿Quiere decir eso que el cambio sea totalmente sin fricción? No. Y quien diga eso, pues es mentira, ¿no? Al final, cambiar de profesión seguramente signifique que tú tengas más capital humano en lo que haces hoy que en lo que vas a hacer mañana, y como tienes más capital humano en lo que haces hoy que lo que vas a hacer mañana, tengas que aceptar dar un paso o dos hacia atrás para después volver a avanzar hacia adelante. Entonces, dar un paso hacia atrás tiene un coste. Y a eso lo podríamos llamar una barrera. Pero yo creo que no hay respuesta general a eso más allá de este concepto general. No sé qué opinas tú, Sergio. No, opino exactamente lo mismo. O sea, luego es como todo, ¿no? O sea, también cuenta la fase personal de cada uno. O sea, no es lo mismo cambiar de carrera con 20 años y con 40, no tanto por los factores externos, sino por los internos. Seguramente con 40 años quieres estar más tranquilo en otro tipo de cosas, con 20 años quieres explorar más y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, yo he conocido profesionales que han cambiado con 50 años de carrera y les ha ido bien y ahí está, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un handbook para todo el mundo. O sea que, excelencia y capacidad de aprender y ganas de aprender. Básicamente eso es lo que, ese es el precio, o vamos, es lo que lleva poder cambiar de carrera, porque poder cambiar de carrera significa poder aprender algo nuevo y desaprender quizás algo antiguo. Y hay que tener, pues, las ganas de hacerlo. Si se tienen, pues no será un camino de rosas, pero será un camino que todos recorreremos. Última pregunta. ¿Consideran que es un problema el aumento de profesionales que aplican modelos de Machine Learning en sus negocios sin poseer un conocimiento básico sobre el funcionamiento interno de los algoritmos, gracias al software que automatiza todo el proceso? Esta es controvertida, te la dejo a ti, Sergio. Sí. Mi opinión personal es que no. Pero ¿por qué? Porque lo mucho que puedes sacar de esto es extraer conocimiento sobre que necesitas o puede generar valor en tu empresa utilizar este tipo de técnicas y herramientas, pero no lo vas a conseguir a través de alguien que utilice de forma automática algún modelo de Machine Learning o algo del estilo, ¿vale? Entonces, en una fase inicial de exploración, es que tiene sentido, es que por definición tiene que ser así. O sea, cuando una empresa que se dedica tradicionalmente, banca o lo que queráis, telco, lo que sea, se dedica tradicionalmente a otra cosa totalmente transversal y decide que necesita meterse en tema de datos porque cree que tiene problemas que se pueden resolver con este tipo de técnicas, no empiezas out of the blue con un equipo de gente súper buena que se dedica a este tipo de cosas. Lo empiezas explorando de forma totalmente inexperta, sin conocimiento, con gente que vas a transformar seguramente dentro de una empresa para que haga este tipo de cosas y haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces es como casi el primer paso necesario para luego construir equipos que generen valor de Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces es casi un poco inherente que haya un aumento de los profesionales que hacen este tipo de cosas dentro de las empresas. Pero yo no creo que exista esa figura, ¿no? de persona que sin tener conocimiento absolutamente de nada se dedica al tema de datos así porque sí. Es gente que está empezando, que progresará con el paso del tiempo, que se dará cuenta de cuáles son las formas de hacer bien las cosas y ya está, ¿no? Mejorarán en largo plazo.
Luego, como todo, pues no todo el mundo progresa a la misma velocidad, hay gente que es mejor, hay gente que es peor, pero eso es, o sea, pasa en todos los ámbitos profesionales, no solo en el tema de datos y de modelado. Sí, yo creo que con este tipo de cosas es un problema, sí, o sea, es un problema para la empresa que está exponiéndose a una automatización de decisiones que destruyan valor, ¿vale? De forma muy probable. Entonces, para esa empresa en concreto, en ese momento concreto, es un problema y es subóptimo. Aquí la pregunta un poco es si es evitable, ¿vale? Y yo creo que esto pasa un poco también como todo el mundo que está en una empresa grande tiene ese problema de que la organización es subóptima. Hay 1000 ejemplos. El típico ejemplo es equipos gastando el presupuesto que les quedan en diciembre porque si no lo gastas este año, el próximo año te lo reducen. Entonces, está todo el mundo gastando un presupuesto que tiene asignado de forma totalmente subóptima simplemente porque si no el próximo año te lo quitan, ¿vale? Y entonces tú eso lo ves dentro de la empresa y dices, Dios, qué ineficiente es esto, ¿por qué no se de otra manera? Bueno, si todas las empresas han llegado a ese tipo de sistema organizativo, quizás es que la alternativa sea peor. Sí. Entonces, quizás es que no hay una forma óptima de organizar un sistema complejo desde arriba, Sí. sino que tienes que poner unas reglas y entender que los diferentes agentes del sistema van a interactuar como puedan, en su mejor interés, dentro de las reglas que tú hayas puesto, y que eso en conjunto pues, te va a acabar llevando a un lugar más o menos óptimo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Lo que dice Sergio es, oye, ¿es un problema concreto? Sí, es un problema concreto porque al final, igual que puedes generar mucho valor como data scientist, es bastante fácil destruir valor como data scientist. Entonces, estar aplicando cosas sin saber lo que haces es altamente probable que destruya valor. Pero puede ser el paso de entrada para que una empresa vea que necesita hacer cambios, que se preocupe por contratar a un director del equipo con experiencia demostrada en otros sectores, que a partir de ahí construya el equipo, etcétera, etcétera. Sí. Igual este es el primer paso necesario dentro de ese proceso natural de empezar a hacer un uso efectivo de tus datos. Es que... y lo hemos visto, tanto Sergio como yo, claro. Esto en muchas empresas, que al final cumplirían esto que tú preguntas, pero 5 años después tienen un equipo súper sólido y están generando cantidades de valor gigantescas. Justo era el punto que iba a hacer ahora mismo, ¿no? O sea, al final las empresas, sobre todo las que son muy grandes, tienen inercias muy grandes, mueven lentamente, ¿no? Entonces, seguramente, si sacas una foto ahora y dentro de 10 años, haya ineficiencias en la empresa en el momento 1 y el momento 2. Pero las ineficiencias que tenían en el primer momento, es decir, las cosas que estaban funcionando en el primer momento, seguro que ya están solucionadas para dentro de 10 años. Lo que te da, ¿no?, un sistema de inercia burocrática interna, ¿no?, de procesos establecidos para hacer las cosas, es estabilidad también. No ofreces la capacidad para poder cambiar radicalmente el funcionamiento de algo que lleva en pie y operando durante los últimos 60 años o 100 años, como el IBM, ¿no? Entonces, te proteges un poco hacia cambios que pueden ser muy violentos dentro del negocio y si algo tiene sentido, empiezas con algo, ¿no? Como modelos de machine learning, no sé qué, empiezas con algo y ese algo tiene sentido, genera valor, poco a poco va creciendo, y a la vuelta de 5 años tienes un equipazo de gente que lo hace dentro internamente, a pesar de que en el momento 1 pues veías claramente que lo que se estaba haciendo era ineficiente, ¿no? Pero hay que convencer a agentes dentro del sistema, hay que convencer a la gente que tiene el dinero, hay que, pues no sé, pasar por un montón de etapas que son buenas para garantizar la estabilidad del sistema en completo, ¿no? Tal cual, 100%. Vale, pues con esto hemos cubierto, nos hemos ido un poco de la hora que le habíamos prometido a la gente, pero bueno, yo creo que era interesante las preguntas, la verdad. Calidad de las preguntas altísimas, tengo que decir. Sí, muy altas. La verdad, todas muy, muy interesantes. Sí. Así que nada, pues muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Os mandaremos la grabación por email, por si acaso pues, os conectasteis más tarde o os tuvisteis que ir primero. Y nada, tanto Sergio como a mí pues, nos podéis encontrar por redes y también pues, los que estén interesados en el programa de Thrive Applied Data Science, que los dos somos profesores. Así que nada, muchísimas gracias a todos por conectaros y muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Faltaría más. Hasta luego. Chao, chao.